Esta es la historia del valiente, defensor de la justicia y la paz. Un momento de reflexión para ayudarte en tu caminar con Cristo. La voz de San Romero hoy, por el Padre Roque Regalado. Mensaje y reflexión, para que además pueda reflejar e iluminar la realidad en que vivimos con una base cimentada en la fe cristiana. Esta es la historia del valiente, defensor de la justicia. Hermanos, hermanas, bienvenidos a otra edición más de La Voz de San Romero hoy. Queremos agradecer siempre su sintonía, su fidelidad a la reflexión de la palabra de Dios y de nuestro pastor y mártir San Óscar Romero. En esta ocasión no vamos a reflexionar la liturgia que nos corresponde para el domingo que se nos aproxima, que celebramos la presentación del Señor o celebramos a la Virgen bajo la advocación de la Virgen de Candelaria. Pero queremos reflexionar sobre una homilía que no queremos dejar pasar, porque en el mes de enero recordamos el martirio del Padre Octavio Ortiz Luna. Y el tercer domingo del tiempo ordinario de 1979 coincidió con la misa de su entierro, el 21 de enero de 1979. Y la homilía que vamos a reflexionar para conocer más sobre nuestros mártires en voz de San Romero se llama Un asesinato que nos habla de resurrección, y la hizo el tercer domingo del tiempo ordinario con fecha de 21 de enero de 1979, y San Romero dijo lo siguiente: queridos hermanos sacerdotes, gracias por haber venido y expresar aún sacrificando sus propios horarios dominicales, su solidaridad que en momentos tan solemnes nos hace sentir tan hermanos. Gracias también a esa voz ecuménica de nuestro hermano pastor Jorge Lara Braud, quien en su breve mensaje nos da un gran aliento en nuestro peregrinar que une profundamente a todos aquellos, sean protestantes, ortodoxos o católicos, pero que tratan de ser fieles intérpretes de un evangelio tan difícil en esta hora de tantas susceptibilidades. Y así resulta que el pueblo católico, rodeado hoy de cadáveres de un sacerdote muy querido, el padre Octavio Ortiz Luna, y de los cadáveres de 4 jovencitos que murieron acribillados con él: Ángel Morales, Jorge Alberto Gómez, Roberto Orellana y David Alberto Caballero. Es un pueblo con perspectivas ecuménicas y escatológicas. Es multitud que llena la catedral y el parque, que es una multitud que no se circunscribe a este local. A través de la radio se extiende a casi toda la República y más allá de la diócesis y de la patria. Se extiende unida en fe y en esperanza con todo el pueblo de Dios que peregrina en todo el país de la tierra. Este es el primer testimonio que tenemos a la mano del asesinato del padre Octavio. Este día a las 6 horas de la mañana, cuando me encontraba durmiendo, dice el testigo, durmiendo, tengan en cuenta todos estos detalles. Era una convivencia de jóvenes, de iniciación cristiana. No eran hombres armados para defenderse. Estaban durmiendo en el local que ocupa la casa de retiro para grupos cristianos denominada El Despertar. El que no conozca esta casa, lo invito a conocerla para que vea que no tiene el aspecto de un cuartel, ni tiene las intenciones de fomentar allí guerrilleros, sino que desde hace muchos años viene sirviendo para promover grupos de cristianos con criterios de evangelio, que naturalmente son criterios muy peligrosos en nuestro tiempo. Propiedad del Arzobispado de San Salvador, situada en San Antonio Abad de este departamento, sigue el testigo diciendo, se introdujo de forma violenta muchos miembros uniformados de la Guardia y la Policía Nacional, quienes ingresaron al local referido
disparando sus armas. En ese acto, un vehículo grande de color verde, de los que denominan tanquetas militares, junto a un vehículo jeep militar, entraron violentamente al centro de retiro cristiano, ubicándose en el patio central. En este centro me encontraba, dice el testigo, dirigiendo junto con el padre Octavio Ortiz Luna, sacerdote católico, y 10 jóvenes más, un encuentro de iniciación cristiana para 28 jóvenes varones cuyas edades oscilan entre los 12 y 20 años. Que este lugar se destina para formación cristiana exclusivamente y no se ha propiciado en ese lugar otro tipo de reuniones en las que se conspire contra el Estado, o como tampoco que en estas reuniones se sustenten doctrinas anárquicas contrarias al orden público. Que en este cursillo denominado Encuentro de Iniciación Cristiana para Jóvenes, y el cual había sido iniciado el día viernes 19 de los Corrientes a las 17 horas, se utilizaron libros de cancioneros católicos e instrumentos que allí se encontraban eran de tipo musical, como guitarras, no existiendo en poder de ninguno de los participantes en dicho encuentro cristiano armas de ninguna clase. Antes de ser capturado por miembros uniformados de la Policía Nacional, pude ver que exactamente enfrente de la oficina, a la entrada de estas y casi en la entrada principal, se encontraba en el suelo, encima de un charco de sangre, el sacerdote Octavio Ortiz, que sangraba de la cabeza. Los agentes de la policía me trasladaron juntamente con un dirigente del equipo de formación cristiana en un radiopatrulla hacia el cuartel central de la Guardia Nacional, en donde nos interrogaron y donde manifesté todo lo dicho hasta este momento en el presente documento. Entre los interrogatorios había también cuestiones acerca del obispo, si era verdad que llevaba a sembrar la subversión en aquellos centros. Este comunicado de nuestra arquidiócesis, al que seguirán sumando otros testimonios, gracias a Dios, quieren hacer ver el contraste de la versión de la mentira del gobierno y de la realidad vivida por los testigos. Cabe sacar algunas conclusiones. A. Que nuestros cuerpos de seguridad no son capaces de reconocer sus errores, sino que los hacen más graves falsificando la verdad con la calumnia, y así van echando a perder cada día más la credibilidad de nuestro gobierno y de nuestros medios de comunicación social, obligándonos a acudir a los organismos y publicaciones internacionales porque ya no creemos en la justicia y en la verdad de nuestro propio ambiente. B. Que por tanto es urgente una purificación del sistema corrupto de la seguridad de nuestro país. El sentido de frustración de nuestro pueblo se agrava cuando aparecía un rayito de esperanza en el cambio de la dirección de ciertos cuerpos de seguridad que ahora parece apagarse ante la realidad brutal que estamos aquí denunciando. Que se compruebe una vez más la maldad y el peligro de la ley de garantía y orden público al legalizar las posibles sospechas como justificaciones de actividad violatorias de la libertad y de la vida de los salvadoreños. Que ya basta, y lo decimos no con pesimismo sino con un gran optimismo en las fuerzas de nuestro noble pueblo. El ambiente se ha saturado de brutalidad y es necesario un retorno a la reflexión que haga sentirnos seres racionales capaces de buscar las raíces de nuestros males y realizar sin miedo los cambios audaces y urgentes que necesita nuestra sociedad. Finalmente quiero recordar que los autores materiales e intelectuales del asesinato del sacerdote Octavio Ortiz han incurrido en la excomunión canónica, y en este caso no es otra cosa que la excomunión de la Iglesia. Bendito sea Dios, de la que muchos se ríen. Tal vez les hace pensar que esta iglesia identificada con el pueblo ratifica la excomunión, o sea, el repudio del mismo pueblo, pero que la iglesia como madre que en su severidad no olvida la misericordia, así como ora por el descanso eterno de las víctimas y el consuelo de sus familias que lloran, pide también y espera la conversión de los asesinos. El cadáver del padre Octavio Ortiz Luna, sacerdote, y los 4 jóvenes matados ayer con él nos predican un lenguaje pascual. Esta es nuestra iglesia, diríamos, que junto a nuestro pueblo, como trayéndonos un mensaje trascendente, los 4 cadáveres de los jovencitos que se reunían bajo la dirección del padre Ortiz, y sobre todo el padre Ortiz, son
a los que tenemos que escuchar en el silencio de la muerte. Y estas son pues las palabras, un fragmento de la homilía de Monseñor Romero acerca del caso del asesinato del padre Octavio Ortiz Luna, sacerdote muy entregado a los jóvenes. Hermanos, hermanas, estamos entonces reflexionando la homilía del 21 de enero de 1979, que fue la misa de sepelio de el padre Octavio Ortiz Luna, sacerdote muy entregado a la iglesia. San Romero lo describe como un sacerdote muy activo. En esta homilía el santo mártir Romero nos habla sobre la vida del padre Octavio Ortiz y dice lo siguiente: era un joven sacerdote nacido apenas el 22 de marzo de 1944 en un cantón de Cacaopera, departamento de Morazán. Conservó su sencillez de campesino, sabía que la grandeza del hombre no es en la apariencia, sino en la verdad. Él vino a estudiar, el padre Octavio Ortiz, en nuestro seminario San José de la Montaña. En esa época, Monseñor Romero era el auxiliar de Monseñor Luis Chávez y González, lo consagró sacerdote. San Romero lo llama la primicia de su episcopado. Y el padre Octavio Ortiz Luna estrenó su sacerdocio en la comunidad de Sacamil, a la que siempre amó. Monseñor Romero en esta homilía habla también sobre el último día del padre Octavio, porque estuvo cerca de San Romero. Lo puede describir de esta manera, dice San Romero: por la mañana trabajando con los organizadores de la Semana de Identidad Sacerdotal para hacer una síntesis del rico mensaje que nos dejó esa semana. Y continúa: y por la tarde en una reunión proseminario que San Romero presidió. Octavio fue quien llevó la coordinación y lo describe que hace muy bien este trabajo, con una gracia muy especial. Sabía él llevar estas juntas y resultaban muy fructuosas. De allí salió para San Antonio Abad a celebrar la misa del patronato y a continuación por la noche a inaugurar o dar puntos de reflexión a los 30 y tantos jóvenes, a los cuales una religiosa que le acompañaba en este retiro de iniciación cristiana llamada Madre Chepita, después de completaba con 2 preguntas la reflexión espiritual a la que se tenían que levantar al día siguiente para continuar con su retiro. Esto fue como el último día del padre Octavio Ortiz Luna. ¿Qué podemos nosotros de esta reflexión, de esta homilía, qué podemos nosotros tomar como lección? Primero, no debemos olvidar a nuestros mártires. Aún nuestra iglesia salvadoreña no asume, no logra como comprender la riqueza que tienen los mártires dentro de la sociedad. Muchos porque todavía siguen con aquellas ideas que los rotativos y los periódicos de esa época, las noticias que sacaban eran noticias que estaban a favor de los cuerpos de seguridad. Por eso Monseñor Romero, cuando lee el comunicado en su homilía, que lo hemos escuchado también, lo hemos leído acá, habla de que la noticia como fue presentada en los rotativos es mentirosa y pide a los medios de comunicación que busquen la verdad, porque ya no se cree ni en la justicia ni en la verdad del ambiente social. Esto de los medios de comunicación que se politizan siempre terminan diciendo mentiras a favor del partido político con el que están. Esto es un problema en nuestro país, sigue siendo un problema en nuestro país. Se tergiversa la verdad con tal de mantener al pueblo, muchas veces en favor de X, Y o Z partido. Los medios de comunicación no se pueden prestar para eso. Eso va en contra de su deber de contribuir a la verdad. San Romero hace esto, ¿verdad? Porque se trataba de ocultar los errores que cometían, grandes errores que cometían los cuerpos de seguridad en esa época. Por esto es que
mucha gente aún en nuestro país no entiende cuando la Iglesia ha nombrado mártir a San Romero y cuando una gran parte de la Iglesia salvadoreña sigue aprendiendo mucho de la vida de los mártires, como en este caso el padre Octavio Ortiz Luna, que fuese asesinado por evangelizar, en especial por dedicarle el tiempo a los jóvenes, el espacio a los jóvenes. Esto es importante y aquí está la segunda enseñanza que podemos aprender del padre Octavio Ortiz. La Iglesia debe de apostarle a evangelizar a los jóvenes. Muchas veces nuestras pastorales, muchas veces nuestras parroquias, los movimientos se encasillan en cuadros de adultos y quieren que los jóvenes piensen como adultos y quieren que el mensaje de salvación lo reciban con una mentalidad de adultos, y eso no puede ser. El joven tiene su propio lenguaje. Es necesario que le apostemos a los jóvenes para transmitir nuestra fe. Recordemos que es un tesoro nuestra fe que se va transmitiendo de generación en generación. El padre Octavio Ortiz Luna muere llevando adelante un retiro de iniciación cristiana para jóvenes. Es decir, imagínate un retiro de 38 jóvenes. Sería una maravilla en nuestras parroquias tener un retiro con muchos jóvenes, en retiro de iniciación cristiana. Tenía el padre Octavio Ortiz este carisma con los jóvenes. Hay algunas fotografías que se publicaron en las redes para el 20 de enero, que fue el día de su aniversario, de los 41 años de su martirio, donde él, en su sencillez como sacerdote, sale jugando basquetbol con otros jóvenes, ahí muy alegre. Tenía el carisma con los jóvenes. Nosotros debemos de recuperar la evangelización, debemos de recuperar el espacio de los jóvenes. Los jóvenes tienen que conocer al Señor, pero somos nosotros los adultos quienes tenemos que encontrar la manera de cómo apostarle a la juventud, abrir espacios en la iglesia para la juventud. Por veces a los grupos juveniles los marginamos o solo los utilizamos para poner sillas, y no es eso. Ellos son el tesoro de la iglesia, ellos son los que van a permanecer luego, después de que nosotros partamos a la casa del Padre. Ellos son las generaciones que van a llevar adelante la evangelización de la sociedad. Ellos son los que van a asumir los papeles de profesionales, los que van a asumir los papeles de científicos, de políticos. Entonces debemos de hablarles de Dios, debemos de estar con ellos, acompañarles y hacerles sentir que la iglesia también es iglesia madre de los jóvenes. Pero en este sentido, el padre Octavio Ortiz nos da una gran enseñanza. Hay que apostarle a la evangelización de los jóvenes. Es importante. ¿Cuántas universidades hay en nuestro país donde están allí los jóvenes? Y muy poco se evangeliza en las universidades, ¿verdad? Muy poco hay asociaciones de evangelización allí dentro de las universidades. Debería de haber alguna manera de cómo hacer grupos de evangelización ahí, de estudio bíblico, por ejemplo. También es importante, ¿verdad?, que los colegios católicos, que las escuelas católicas evangelicen a los jóvenes y a los niños. Ahí tenemos un gran campo. Muchas veces los jóvenes que salen de los colegios, las escuelas católicas, ya no quieren saber nada muchas veces del catolicismo, porque quizás a lo mejor no estamos evangelizando como se debe. Debemos de aprovechar ese espacio, ¿verdad? Tengamos cuidado de que nuestros colegios y escuelas católicas no se vuelvan un medio de crecimiento económico. Hay que tener cuidado con esto, principalmente congregaciones religiosas. Hay que hacer de estos establecimientos educativos medios de evangelización. Ante todo, porque ahí tenemos a las nuevas generaciones. Por último, la última enseñanza que quisiera recalcar es la de la espiritualidad martirial que es necesaria en nuestras comunidades. Los mártires nos enseñan el camino
de seguimiento de Jesús. El mártir es el discípulo que se ha configurado en gran manera con Jesús hasta dar la vida por sus hermanos. ¿Cuánto necesitamos de esto en nuestra iglesia? ¿Cuánto necesitamos ver en los mártires ese ejemplo de fieles discípulos y discípulas del Señor, ¿verdad? De ver cómo ellos lograron entregar su vida, aun a pesar de que estaban amenazados a muerte, siguieron fieles hasta el final, hasta las últimas consecuencias de ser verdaderos sacerdotes, de ser verdaderos catequistas, de ser verdaderos laicos comprometidos, de ser verdaderas religiosas y religiosos comprometidos. Entonces la espiritualidad martirial, por eso en el nuevo plan pastoral de nuestra arquidiócesis, uno de los ejes transversales es la espiritualidad martirial, es decir, el tratar de asimilar en nosotros el deseo de vivir en fidelidad. Recordemos que el catecismo nos habla de dos tipos de martirio: martirio rojo, que es entregar la vida derramando la sangre, y el martirio blanco, que es entregar la vida día a día por el Señor con el fin de fructificar. Muy bien, estas son las enseñanzas que hoy podemos tomar de esta homilía y de la figura del Padre Octavio Ortiz Luna. Continuamos con el programa en esta tercera parte en la que nos dedicamos a comentar algunas noticias de nuestro país. Y hoy quiero comentar esta noticia que es una alegría para todos nosotros, precisamente hablando de la espiritualidad de los mártires y de recordar a nuestros mártires. Quiero dar lectura a el comunicado que la Conferencia Episcopal de El Salvador ha dado para hacer de este año un año jubilar en la vida de los mártires, por los 40 años del martirio de San Óscar Romero y también de algunos otros mártires de nuestra iglesia. Dice de la siguiente manera: la reconciliación es fruto de la verdad y de la justicia. Mensaje de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Número 1. Los obispos de la Iglesia Católica en El Salvador, reunidos en asamblea ordinaria, saludamos cordialmente a nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, hermanos laicos y a las personas de buena voluntad. Hemos orado y reflexionado sobre la realidad nacional, preocupados por todos, principalmente por las víctimas y por los que sufren vulneraciones a sus derechos. Por ser este año el 40 aniversario del martirio de San Óscar Arnulfo Romero, lo declaramos año jubilar martirial. El martirio es el mayor testimonio de la fe, pues reproduce fielmente a Cristo al entregar la propia vida para que otros tengan vida en abundancia. Citando a Juan 10:10. Continúa. Para este año jubilar establecemos las siguientes actividades conmemorativas. El 12 de marzo, los 43 aniversario del martirio del Padre Rutilio Grande. 24 de marzo, 40 aniversario del martirio de San Óscar Arnulfo Romero. 14 de junio, 40 aniversario del martirio del Padre Cosme Espesoto. 31 de julio, 1 y 2 de agosto, gran peregrinación a Ciudad Barrios, cuna de San Óscar Arnulfo Romero. Congreso Nacional sobre nuestros mártires. Noviembre, 50 aniversario del martirio del Padre Nicolás Antonio Rodríguez. Y diciembre, 40 aniversario del martirio de las hermanas misioneras de Norteamérica de Marignol. También recordamos este año el 40 aniversario del aterrador masacre del río Zumpul, Chalatenango, el 14 de mayo de 1980. Nuestros mártires interceden por nosotros. Ellos dieron la vida y nos acompañan en nuestro peregrinar de fe. Queremos hoy escuchar la voz de ellos y a la vez hacer eco a esa voz. Por eso, en nuestra condición de pastores, con todo respeto, pedimos a la Honorable Asamblea Legislativa que promulgue una auténtica ley de reconciliación nacional que posibilite efectivamente que se administre justicia a las víctimas, que se conozca la verdad de los crímenes cometidos y se establezca el debido resarcimiento de los daños. Número 2. Que establezca un nuevo sistema provisional que garantice el derecho a las pensiones dignas que tienen todos los trabajadores, con una ley de pensiones que defienda los intereses de los trabajadores, asegurándoles un retiro digno.
3. Que apruebe la Ley General de Agua, que garantice el derecho humano al agua a todos los salvadoreños con una regulación que impida todo abuso y privatización del agua. El agua, por ser un bien público, debe ser administrado por el Estado con participación ciudadana. Invitamos a todos a hacer uso de su derecho de participación democrática y hacer sentir su voz en las redes sociales, enviando el mayor número posible de mensajes a los señores diputados, exigiéndoles que, en cumplimiento de su mandato constitucional, legislen respecto de los puntos señalados en favor del pueblo que los eligió y en defensa de los derechos de los más pobres y desposeídos. 5. A nuestros hermanos migrantes y a los que son víctimas de una u otra forma les expresamos nuestra total solidaridad. Oramos por todos ellos y abogamos por el respeto de sus derechos. Hacemos un llamado a todo el pueblo santo de Dios a continuar trabajando sin desmayo por la reconciliación y la paz de nuestro país, con la confianza puesta en Dios, orando continuamente y a la vez trabajando incansablemente por la verdad, la justicia y el bien común, como lo hicieron nuestros mártires. Por último, porque Cristo es nuestra paz, Efesios 2:14, lo invocamos llenos de esperanza y confianza por intercesión de Santa María, Reina de la Paz, y nuestro santo Monseñor Oscar Arnulfo Romero, imploramos su bendición para todos, dado en San Salvador el 23 de enero del 2020, y firman todos los obispos de la Conferencia Episcopal del país. Muy bien, qué interesante, qué bueno que en nuestra iglesia se esté recuperando la memoria histórica de lo que es historia de salvación, en el sentido de que Dios actúa en la historia de cada pueblo y va animando a todo un pueblo santo a ser fiel. Y cuando a ese pueblo santo, por cuestiones históricas, le corresponde dar testimonio hasta derramar la sangre, es una acción del Espíritu en la historia. Es Dios quien en la historia nos sigue recordando que el cristiano se debe de entregar plenamente. Y por eso es que no podemos olvidar estos aniversarios de estos hermanos nuestros mártires que murieron dando la vida por los pobres, hicieron una opción por los pobres y por los desamparados. Así es que es una buena noticia para toda nuestra iglesia en El Salvador, donde pues las parroquias estamos invitados, los párrocos, a motivar a nuestros fieles a conocer la vida de nuestros mártires, a conocer la vida de todos estos hermanos y hermanas nuestros que gracias a ellos tenemos la iglesia que hoy podemos gozar, una iglesia que siempre ha sido fiel a Cristo, una iglesia que a pesar de los cambios en la sociedad sigue manifestando su solidaridad con los pobres, con los que sufren, y sigue también manteniéndose fiel al Evangelio y manteniendo la luz del Evangelio sobre la sociedad. Me llama mucho la atención y quiero agradecer a los señores obispos porque han sido la voz del pueblo en este mensaje, especialmente cuando ellos piden en nombre de todos nosotros, y qué bueno, porque eso hace sentir que son pastores que están con su pueblo. Cuando llaman la atención y piden a la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, establecer 3 cambios en nuestra sociedad. El primero, el de promulgar una auténtica ley de reconciliación nacional, no una nueva ley de amnistía. No podemos nosotros caminar en el olvido. Es necesario sanar las heridas que están abiertas todavía. Por eso se necesita una ley de reconciliación nacional donde se haga justicia a las víctimas y las víctimas sean consoladas y pues se haga un camino de reconciliación. Segundo, el sistema previsional de las AFP, que es un sistema que está cayendo en un fracaso terrible a nivel de América Latina. En Chile estamos viendo toda una situación difícil de la población que ya no quiere este tipo de sistema previsional. Entonces lo mismo pedimos aquí, bueno, los obispos piden y pedimos el pueblo entero, ¿verdad?, que se haga un nuevo sistema de pensiones que den una pensión digna a la gente, que no den una miseria, ¿verdad?, sino que den una pensión digna. Y esto depende
mucho de los diputados también. Lo otro que también piden y que también agradecemos que hayan alzado la voz es sobre la Ley General del Agua. Es necesario que haya un ente rector del agua que sea con enfoque de derecho humano, es decir, que busque cuidar este preciado líquido, que no se vuelva una mercancía, sino más bien que se vuelva un bien para todos. En este sentido es importante este llamado. También pues su sentir hacia los migrantes, nuestros hermanos que salen de nuestro país por diferentes causas y que son víctimas de una u otra manera por tanta situación difícil, pues la solidaridad de nuestros pastores y pues el trabajo pastoral también que realizamos por tratar de apoyar y ayudar. En este caso queremos unirnos y denunciar, ¿verdad?, las amenazas a muerte que ha recibido el padre Mauro, que es encargado del sistema de casas de refugio en Guatemala y El Salvador. Él está siendo amenazado a muerte y nosotros aquí también nos unimos y alzamos la voz para que su vida sea protegida, porque él nada más lo único que hace es velar por el bien de los migrantes, que es un mandato del Señor, ¿verdad? Respetarás al forastero, a la viuda y al huérfano, dice el Señor. Muy bien, este ha sido nuestro programa el día de hoy. Esperamos que iniciando este año jubilar de San Romero podamos todos vivir con alegría la entrega al Señor y el servicio a nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Esta es la historia del valiente, defensor de la justicia y la paz. Gracias por haber escuchado este espacio de reflexión. No olvides suscribirte y darle like.